¿Qué me pasa a mi querido público que no se conecta? No, ahí se va a conectar. Vale, vale. Bien, continuemos. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver si viendo lo que estábamos viendo. Bien, entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Bien, entonces. Estamos con la característica de nuestro manto filtrante, que va a tener un espesor de 60 a 120 centímetros. Bien, ¿cómo buscamos a nuestro proveedor que nos provee esta arena que queremos? Decimos que la curva granulométrica de la arena que queremos tiene el diámetro del tamiz que deja pasar el 10% de la muestra, es decir, la fracción más fina. Si ese tamiz deja pasar solamente el 10% de la muestra, ese 10% es la fracción más fina. Sobre esa fracción más fina tenemos el diámetro nominal de nuestra arena. Ese diámetro nominal es 0,25 a 0,35 milímetros. Un grano muy fino, un grano fino. 0,25 a 0,35 milímetros. Ese es el diámetro del tamiz que deja pasar el 10% de la muestra. Es el de 10 o diámetro efectivo. Porque CAM, del que hemos nombrado varias veces, CAM nos dice, y lo que importa es la fracción más fina. Entonces, su diámetro nominal, que sea 0,25 a 0,35 milímetros para nuestra arena de manto filtrante para filtro lento. Bien, dice, pero como hay muchas curvas granulométricas que pasan por ese punto, donde el de 10 vale 0,25 a 0,35 milímetros, vamos a acotar esa diferencia para que sea más homogénea los tamaños de los granos y vamos a determinar el D60, el diámetro del tamiz que deja pasar el 60% de la muestra. Entonces, con ese D60 y D10, como vemos acá en el apunte, en la guía, tenemos lo que definimos como coeficiente de uniformidad. Si esta curva granulométrica es bastante empinada, hay poca diferencia entre el D60 y el D10. Si es muy extendida, va a haber mucha diferencia entre el D10 y el D60. Ese coeficiente de uniformidad admitimos para arena para filtro lento que tenga un valor de hasta 3, 3,5, es decir, que el coeficiente de uniformidad sea menor de 3. Quiere decir que si el de 10 es 0,25, admitimos algunos granos de arena de hasta 0,75 milímetros. Bien, 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 hay una serie de características adicionales, la arena cuarcítica, que no tenga materia orgánica, que sea un 98% de óxido, quiere decir que exista una acción de ácido clorhídrico. Bueno, en general, las arenas de nuestras canteras, que son nuestros ríos en nuestra región del Valle del Lerma, son de buena calidad con respecto a su contenido de óxido de sílice, son óxido de sílice. Ahora, y esta fracción de entre 0,25 y 0,35 milímetros de diámetro de 10 con el coeficiente de uniformidad menor a 3, se la puede encontrar en valores económicos. La podemos encontrar, lo podemos hacer preparar en nuestras canteras en valores relativamente económicos. Es decir, de toda ese volumen de material arrastrado por nuestro río, la fracción 0,25-0,35 milímetros es una fracción económica que se puede separar. Bien. En general, las arenas de nuestra región son más finas que 0,25 milímetros. Bien. Bien. Entonces, ya tenemos definido de qué característica es la arena de nuestro manto filtrante. Para filtro lento, una arena de un diámetro nominal, diámetro de 10, diámetro efectivo de 0,25 a 0,35 milímetros, con un coeficiente de uniformidad menor de 3. Bien, ahora,
tenemos este manto de arena que tiene 60 a 1,20 m. Nuestro sistema de drenaje abajo tiene llanuras u orificios de 10 milímetros. Entonces, acá va nuestro manto soporte. Es decir, hacemos una transición, primero le ponemos una grava entre 3 y 5 milímetros. Después una grava de 5 a 10 milímetros, otra de 10 a 20 y por último una propuesta, una grava de 20 a 30 milímetros, 10 centímetros para cada capa, alguna buena transición entre el manto de arena y el sistema de drenaje, de tal forma de que quede retenido, no se nos escape la arena al sistema de drenaje. Fíjense acá, esto dice 400 pesos al metro cúbico, eso debe ser hace mucho. Ah, bien, esta parte de la punta dice que esta arena para filtramiento también la podemos pedir a nuestro gran proveedor de arena para filtración, que es una firma que se llama Gravafil. No sé si hay alguna más, ha habido alguna más una vez que se compraron en Mendoza, pero ese es nuestro gran productor de arena para Gravafil. Puede ser que la diferencia se volvió 1 a 10, principalmente. En general es el valor de esta arena para filtro vale 1 y el flete vale 1 igual, así que se encarece al doble por el flete, que son casi 1000 kilómetros hasta Paraná, entre Río, hasta la fábrica de esta productora de esta arena. Bien. Sistema de drenaje. Tenemos hemos dicho, nuestro manto soporte, que va a ser la transición entre estos granos de arena, chicos, y los orificios de nuestro sistema de drenaje. Estos sistemas de drenaje pueden ser tan sencillos como un peine de cañerías, un conjunto de cañerías perforadas que se alojan en el fondo de nuestra obra civil, de nuestra caja de filtración. Es decir, nos permitimos colocar, son flujos lentos, velocidades bajas, podemos colocar un caños de 75 a 100 milímetros separados 1 metro con orificios en la parte inferior. No le ponemos orificios en la parte superior porque ahí se pueden alojar las piedras del manto soporte y disminuyendo la eficiencia del drenaje. Así que lo ponemos separado a 120 grados, aquí hay una media caña inferior, entonces tenemos menos posibilidad de que se alojen por acción de gravedad dentro de estos orificios. Estos orificios hemos dicho 10 milímetros, y separados 15 a 20 centímetros. 15 a 20 centímetros. Entonces esta batería de conductos que alimentan un conducto central, lo ponemos en el fondo de nuestra caja de filtración, y con este elemento sencillo tenemos un buen sistema de drenaje. Un buen sistema de drenaje. Fíjense que viéndolo en planta son estas cañerías de 100 milímetros asociadas a una cañería de 250 milímetros, 160, 200, también los flujos son chicos. Cañería de 100 milímetros o de 75. Entonces un conducto central que está separado, cañería de 1 metro, 50 centímetros de eje, también, una vez para sí. Y hace un buen sistema de drenaje, no tenemos problemas con esto. Como estos son sistemas sencillos, podemos utilizar también un poquito más barato de material, pero un poquito más complejo de armar. Pueden ser losetas de hormigón que fabrico ahí en el obrador, o ladrillos comunes que coloco, así como muestra el esquema, pongo un ladrillo de canto, lo pego con mortero acá en los bordes, un ladrillo de canto, y una cama de ladrillos por encima, separada 10 milímetros. Ahí tengo la llanura de 10 milímetros. Fíjense, estos ladrillos de canto, apoyándose en estos ladrillos planos, ladrillos comunes, apoyados sobre estos ladrillos de canto, tomados con un poquito de mortero, para que no se muevan cuando le eche la grava, separados 10 milímetros. Entonces ya tengo un falso fondo, construido por una malla de llanura de 10 milímetros, hecho de esta forma tan sencilla. Esto llevará a un conducto central donde
este, puede colectar el agua filtrada. Fíjense, si nos vamos a nuestro Chaco, y es más, en la planta de Muñeca, se llama la planta potabilizadora de Tucumán, que ya tiene más de 100 años, lo que había era como falso fondo, como sistema de drenaje, eran troncos de quebracho, postes de quebracho labrado, postes de quebracho separados 10 milímetros, y capaz que lo siguen utilizando. Es un poste de quebracho labrado dentro del agua, 200 años y no le va a pasar absolutamente nada. Está bien, pero el poste de quebracho es caro, así que lo hagamos con ladrillo nomás. O más sencillo y rápido, no, un poquito más caro con estos conductos de plástico. Un sistema de drenaje sencillo, no tiene más cálculo de eso, casi no tiene cálculo, hemos dicho. Adherimos a esto, separado entre 1 metro, 1,20 m, cañería de 75-100 milímetros, perforados en la parte inferior según este esquema, orificio de 10 milímetros, separados 15-20 centímetros. Ya tengo nuestro manto filtrante porque la velocidad es baja. Estos filtros lentos formaron parte de las primitivas, de las primeras plantas potabilizadoras, como hemos dicho, en el siglo, después de mediados del siglo XIX, todas las primeras plantas se hacen con filtros lentos y después recién se pasa a los filtros rápidos con lavado mecánico. Bien, estas cajas de filtración no hace falta que sean de hormigón, pueden ser tan sencillas como de piedra con la junta tomada, como vamos a ver un ejemplo de una planta que tiene 80 años, 1930, 1920, y casi 100 años ya, ahí, aquí en San Salvador de Jujuy. Bien, entonces, esta caja de filtración va a tener una profundidad de 3,40 m a 3,60 m. Le vamos a dar una revancha de 30 centímetros, decimos un manto de agua de 1,50 m, manto filtrante entre 0,60 y 1,20, 0,80, un soporte 40 centímetros, un sistema de drenaje de 20 centímetros, ladrillos comunes, o, como en el caso de estos conductos que están dentro del manto soporte. Dentro del manto soporte. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces hemos dicho al principio del tema que nos da un agua de muy buena calidad. Nos da un agua de muy buena calidad que tiene una limitación por la turbidez, no lo vamos a utilizar con más de 50 unidades nefrométricas de turbidez. Eventualmente, para episodios de mayor turbidez, vamos a tener que hacer un proceso de clarificación, coagulación, floculación previa. Pero eso disminuye mucho la producción de nuestros filtros, ya que esos microflocs que se escapan de los procesos de coagulación, floculación, rápidamente obturan los poros de un manto filtrante. Este manto filtrante del filtro lento actúa en el 90% de la retención de partículas solamente en la parte superior. Es más, vamos a decir que el 90% de la captura de partículas se hace en los 2 primeros centímetros. Entonces uno diría, ¿y para qué le agregamos un mínimo de 60 y hasta 120? Buena pregunta, podemos ir a menos, podemos ir a 20 centímetros, 30 centímetros. Pero no lo hacemos de menos de 40 centímetros mínimo. Ahora, ¿por qué lo llevamos hasta 1,20? Por el sistema de limpieza. ¿Y por qué decimos que solamente la parte superior, 1 centímetro, es donde se retiene la mayor cantidad de partículas? Partículas que son de baja concentración, porque estamos trabajando con baja turbidez. Bien, debido a la acción del Sol, a esta baja velocidad de filtración, estamos creando un hábitat, un ambiente propicio para la formación de una comunidad biológica en la superficie del manto filtrante. En esa superficie del manto filtrante se forma una zooglea, así la llamamos, zooglea, una capa biológica, también hablar en alemán, capa de mugre. Bien, esa capa, esa es una comunidad biológica formada por algas, protozoos,
bacterias, eh, algunas larvas. Bien, una comunidad biológica que se acomoda a ese ambiente. Una comunidad biológica que se acomoda al ambiente. ¿Y cómo son estas comunidades biológicas? Como dijo el biólogo marino, comensalistas. Se comen unas a otras. Es decir, la bacteria grande se come la bacteria chica. El protozoo se come la bacteria chica y las bacterias grandes. Las larvas esas se comen a los protozoos. Una unidad hostil, es un campo de guerra. ¿Y qué pasa con nuestra, vamos a decirle ahora, pobre bacteria patógena? Nuestra pobre bacteria patógena está en un ambiente hostil que no le es propicio para desarrollar. Porque si es patógena, su ambiente para desarrollarse es dentro del tracto intestinal de los humanos o mamíferos superiores. Entonces, está en este ambiente hostil. Viene, se ha venido salvando, viene por el líquido y tiene que atravesar esta barrera de gente que lo está esperando para el almuerzo. Entonces, debido a estas condiciones de baja velocidad, estas condiciones que le damos, sí, forma esa comunidad biológica en forma natural sobre el manto de arena. Y esa es una barrera de mucha eficiencia para todo lo que sea microbiología patógena. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa doble A con la arena limpia y la arena nueva puede demorar 30 a 60 días en formarse y ser eficiente. ¿Cada cuánto limpiamos esta, a medida que pasa el tiempo, esta soblea se hace más compacta, menos permeable, entonces cada tanto tiempo? Estos intervalos de limpieza, llamamos, entre intervalos de limpieza, llamamos cajera de filtración. Esta cajera de filtración para los filtros lentos que toman agua de turbidez natural puede durar 30 a 60 días sin problema. 30 a 60 días produciendo agua de muy buena calidad, microbiológica, y además retiene todas las partículas de turbidez, retiene las partículas de turbidez, dando un agua con menos de 0,5 de turbidez, transparente, por más que inclusive la podemos ver con turbidez de 20, se notan fácilmente en la superficie de los filtros lentos y sale un agua con menos de 0,5 de turbidez. La velocidad es baja, la producción es baja, pero nos da un agua de muy buena calidad a la que no le hemos agregado nada. En principio, tratamos de no agregarle nada. Así tenemos este tratamiento natural, entre comillas, de desinfección del agua. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, hemos dicho, esta comunidad se comprime, se llena de habitantes y disminuye su permeabilidad. Cuando esto ocurre, vamos a admitir una pérdida de carga de 1,50 m. Vamos a admitir, no es mucho, vamos a admitir una pérdida de carga de 1,50 m. Cuando esto ocurre, cuando llegamos a esta pérdida de carga de 1,50 m, ya la velocidad, fíjense acá tenemos una muestra en este esquema, tenemos los granos de arena, repletos de donde se ha alojado esta comunidad biológica, en los intersticios también, entonces ya tenemos estos intersticios ocupados por la soblea, la pérdida de carga aumenta el flujo y no queremos que eso supere el 1,50 m. Porque cuando supera el 1,50 m se producen depresiones, presiones menores a la atmosférica dentro de esos flujos y se libera aire. Y cuando esto ocurre, se forman unos meniscos de aire dentro de nuestro manto filtrante y esto disminuye su sección, disminuye su producción. Por eso, limitamos la pérdida de carga a no más de 1,50 m. Bien, ¿cómo hacemos para mantener ese 1,50 m? Fíjense, podemos calcular la pérdida de carga del filtro limpio. En el filtro limpio, con muy poca soblea, sin nada de soblea, la pérdida de carga, de energía necesaria para atravesar ese manto filtrante es del orden de unos pocos centímetros, 10 centímetros.
Entonces, si acá tuviéramos un contacto directamente con la presión atmosférica, acá tendríamos, no había forma de sostener ese metro 50. Rápidamente acá se llenaría de agua, un caudal constante, tomaría energía suficiente, es decir, 10 centímetros de pelo de agua, y de ahí ya filtraría. Pero nosotros queremos 1,50 m para estas acciones de sedimentación natural, de insolación con rayos ultravioleta que mejoran la desinfección del agua. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener este 1,50 m? Si acá en este manto filtrante tengo una pérdida de carga de 10 centímetros, para esta energía acumulada de 1,50 m me hacen falta 1,40 m de pérdida de carga. Se la pongo con una válvula de control. Es decir, como dice acá el esquema, la pérdida de carga total. En el manto soporte, como tengo grava y el sistema de drenaje y las velocidades son bajas, ni las tengo en cuenta las pérdidas de carga, solamente el manto filtrante, principalmente las obliga. Bien, entonces, hemos dicho, en ese manto filtrante con una arena limpia, 10 centímetros de pérdida de carga. Entonces, el resto de la pérdida de carga hasta 1,50 m para que se acumule energía acá, mantengamos este destinante 1,50 m, se lo doy con una válvula de control que cierre. Entonces tengo la pérdida de carga total, 1,50 m. Una parte lo toma el manto filtrante, otra parte la toma esta unidad de control, esta válvula que estoy colocando acá. Entonces, hemos dicho que esto va a operar 30, 60 días. Quiere decir que en ese 1,50 m mi operario va a tener que ir la válvula casi sellada para que produzca una pérdida de carga de 1,40, va a ir cada 2, 3 días, entonces acá esto se mantiene con la pérdida de carga fija, aquí aumenta un poquito el tirante por encima de 1,50 m, la abre un poquito, lo lleva otra vez a 1,50 m. Vuelve a acumular pérdida de carga, lo que estamos haciendo es trasladar pérdida de carga de la válvula de control al manto filtrante. El manto filtrante va tomando esa pérdida de carga porque se van obturando los granos de arena, va aumentando la concentración de la oblea, aumenta naturalmente durante la carrera de filtración su pérdida de carga. Y acá le voy dando alivio, voy disminuyendo la pérdida de carga. Con que nuestro operador que está acá vaya cada 2 o 3 días, le pegue una movidita a la válvula, se opera sin problema, se opera sin problema. Además, acá le falta este esquema, tendría que tener, no lo tiene, no lo tiene. Bien, fíjense, a este esquema le falta un umbral acá, un umbral. Quiere decir que el agua vaya, para superar este umbral, alcance la superficie mínima del manto filtrante. Hemos dicho que esa superficie de manto filtrante es 0,60 hasta un máximo de 1,20 m. A la altura de 60 centímetros del manto filtrante pongo un umbral. Entonces estoy obligando el agua a superar ese umbral. Por estas cuestiones que hemos dicho de las pérdidas de carga que producen liberación de aire dentro del manto filtrante formando meniscos que obturan esa sección. Entonces acá, esta es la cámara de control de la filtración, tiene un umbral, es decir, un vertedero a una altura de, que llega al mínimo espesor del manto filtrante. A este dibujo, a este esquema, le falta ese umbral, a un umbral acá, un vertedero rectangular. Y lo controlamos mecánicamente, manualmente. Hay también unos esquemas en que ese umbral flotante. Entonces, cuando tiene poca pérdida de carga, está limpio el filtro, se ubica en la parte superior, deja pasar ese pelo de agua en un caudal constante. A medida que se obtura el filtro, ese umbral va bajando, dándole la energía necesaria en función de ese tirante para que el agua pase. Es un control automático. No hace falta eso, son conductos que no duran mucho tiempo, no los podemos mantener. Lo más sencillo es
la válvula de control, una válvula de cierre que podamos cada 2 o 3 días darle una movida. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para la limpieza entre esta cajera de filtración 30-60 días? Lo que tengo que hacer es sacar esta soblea. Esta soblea se extrae en forma mecánica con una pala plana. Dejamos 24 horas, escurrimos el agua de nuestra caja de filtración, dejamos el agua unos 20 centímetros por abajo de la superficie. Se puede caminar en estas arenas con el agua ahí abajo. Entonces dejamos que se seque un poco esa soblea y rápidamente se cuartea, y con una pala plana es fácil separarla, la arena limpia de la arena a donde se ha generado esa soblea. Esa soblea es como un pegamento biológico que agarra un tirante de arena de 1 centímetro. Entonces ahí hay mecanismos de adherencia biológicos. Entonces estos granos de arena están unidos por esta soblea que la ha invadido, y al cabo que la dejemos secar 24 horas, es fácilmente separable. Entra nuestro operario con su pala plana, raspa la superficie, saca esa arena y vuelve a poner en funcionamiento nuestro filtro. Esperamos que ese proceso demore más de 24 horas. ¿Para qué? Para que otra vez le demos agua. Hemos sacado esta soblea, lo hemos hecho rápidamente en 24 horas. Hay organismos que estaban debajo de esa soblea, que han permanecido ahí en esa parte inferior de la soblea, que si le damos otra vez alimentación, le hacemos pasar el agua, en 5 días otra vez lo tenemos desarrollado. No hace falta esperar 30 o 60 días, como decía, cuando arrancamos nuestra planta potabilizadora, nuestra planta de filtración. Entonces, en 5 días ya tengo una soblea regenerada y tengo una buena eficiencia microbiológica en mi filtro. Esa arena con soblea que extraje la puedo lavar. Es decir, la pongo en un canal, la paleo contra una corriente, de tal forma que esa soblea se desprende. No es un proceso sencillo, porque estos mecanismos biológicos de adherencia son más fuertes que las fuerzas de Van der Waals, los puentes químicos y las fuerzas electrostáticas. Quiere decir que abajo del manto filtrante, abajo de la soblea, se reproducen estos procesos de transporte y adherencia, pero la mayor parte de la eficiencia de nuestro filtro lento es esta soblea, esta comunidad biológica. Bien, cada 30 o 60 días la limpiamos. Ahora, si estamos en un periodo estival y que necesitamos hacer un proceso de clarificación previo, por más que le agreguemos agua con no más de 10 de turbidez, por la presencia de microflor, esta cafetera de filtración se reduce a 1 semana. Bien. Entonces, Ingeniero, disculpe una consultita. ¿Y dónde depositamos la soblea una vez que la extrajimos? fíjense, va junto con la arena, es una masa de arena. Y ahí estaba adherida la soblea. La saco, la deposito para tener al lado de un canal de agua que diseño para limpiarla, o en unos reactores que vamos a ver en algunos manuales, donde puedo lavar esta arena o directamente descartar. En general, la lavamos y fíjense, hemos dicho, ¿por qué tenía este manto filtrante hasta 1,20 m? Tenía 1,20 m porque cada limpieza de filtro me extrae 1 centímetro, 1,5 cm. Entonces, en sucesivas limpiezas voy a llegar de 1,20 m a esos 60 centímetros, 40 centímetros mínimo de manto filtrante que acepto para la filtración de esta. Entonces, por eso, una vez que llego a ese mínimo de 40 centímetros, 60 centímetros, le coloco otra vez la arena que extraje ya lavada, donde limpiado, le he sacado la sombra. Con agua, limpieza con agua. Bien.
Bien, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno, lo que acabamos de explicar también está acá. A ver, vamos a ver, nos quedan, tenemos unos minutos más, a ver si tenemos algunas fotos de filtros lentos que he visto por acá. Esto no, a ver, acá tampoco. Bueno, acá pueden ver, fíjense, losculador de eje vertical, reductor, motor eléctrico. Vamos a ver. Ah, tenemos acá, estamos buscando filtros lentos. Acá filtros lentos no tenemos. ¿No? Vamos a ver. Esto no desaparece nunca. A ver. Ahí está. Esta es nuestra vieja planta de filtración lenta. Esta que tiene 90 años. Tomaba agua del río Reyes, un canal agua del río Reyes. En general, la mayor parte del tiempo con menos de 50 de turbidez, pero tenemos nuestros periodos estivales que sí, la turbidez puede llegar a un par de miles. Entonces, para la filtración lenta es imposible. Entonces, tiene su proceso de formulación, floculación, sedimentación. Tenemos una planta diseñada hace 90 años, un canalcito con su cámara, con su canaleta Parcher, acá unas cubas para preparar productos químicos, unos sedimentadores largos y planos de relativa eficiencia. Por ahí tenemos, ahí está, están limpiando los muchachos, nuestro sedimentador de flujo horizontal diseñado hace 80 años. Acá atrás está la batería de filtros lentos de 25 por 25 metros, 625 metros cuadrados. Fíjense, tiene una pantalla, nuestro sedimentadorcito veterano, todavía funciona. Fíjense, un canal sedimentador de flujo horizontal. Acá, fíjense, tengo un filtro lento en operación, acá ven la superficie de agua libre, la superficie libre, y acá tengo uno que acaban de limpiar. Tiene una caja de control de la filtración, y ahí vemos el fondo de ese filtro. Esto admite que tiene esta caja de filtración. A esto le falta arena indudablemente, pero admite sin problema 2 metros de columna de agua. Fíjense, este aspecto tiene el agua. Fíjense que debe tener 10 o 12 de turbidez. Aquí no estábamos haciendo población, pero tiene que tiene 10 o 12 de turbidez del agua cruda. Fíjense acá, esto dentro de la caja de control, el agua es transparente, no se puede distinguir. Fíjense, todo esto es agua transparente, de muy buena calidad. Vamos a ver si podemos ver otra foto. Ahí está. El ingeniero Franco hace un montón de años, fíjense, se ve esa válvula de salida, y el agua con muy baja turbidez, menos de 0,5, con filtración lenta, 5 de coagulación, propulación. Bueno, esto es otra planta. Ya habíamos visto entonces, en la foto anterior, 25 por 25 metros, una caja de filtración que está, una cámara de control que está dentro de la caja de filtración. Aquí vemos ese aspecto, lo que no podemos ver es su falso fondo y demás. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna pregunta? Bien, con esta parte habríamos terminado esta primera parte de filtración, que son los filtros lentos. Filtros que vamos a utilizar en nuestro medio rural.
muy muy fácil de operar, eh, por largos periodos, ni siquiera vamos a agregar productos químicos. En la década del 70 se implementó, porque esta tarea de la limpieza es una tarea laboriosa que necesita mano de obra. Fíjense esa superficie de 625 metros cuadrados, necesita 3 personas pariendo durante 2 días para raspar esa superficie. Entonces, una forma de acelerar estos procesos fue poniéndole en la superficie un material donde se adhiera la soglea, ese material como una alfombra, después extraerlo, poner un material nuevo de adherencia en la soglea, y esa operación la puedo hacer en pocas horas. Bien, ese material como una alfombra permeable donde se aloja la soglea es un geotextil, estos geotextiles que utilizamos para nuestro trabajo en suelo, donde queremos separar, poner una barrera permeable, proteger los suelos finos que no se contaminen, o proteger nuestros filtros que no se contaminen con suelos finos, nuestro sistema de drenaje. Ese geotextil, que es una manta, como una alfombra, de hasta 5 milímetros de espesor. Entonces, se pone eso sobre el manto filtrante, entonces la soglea se adhiere a esta alfombra. Esta alfombra la extraemos, ponemos una limpia y en pocas horas volvemos a producir algo. Ahora, hay que sacar esa soglea de esa alfombra y eso tampoco es una tarea fácil. Hay estos mecanismos de adherencia, hay que echarle chorros de agua, y como son mallas sin trama, son punzadas solamente, con la Karcher, si le echamos un chorro de agua, las terminamos desarmando. No es una solución práctica. No es una solución práctica. Listo. ¿Alguna otra pregunta para este tema? No, ningún ingeniero. Y los alumnos, hasta el jueves que viene. El jueves que viene. Perfecto, ingeniero, muchísimas Perfecto, gracias. ingeniero. Gracias. Ingeniero, hasta Hasta el luego. jueves que viene. Hasta luego. Adiós.